El jengibre con canela y con limón se suelen consumir en forma de infusión, tienen un sabor picante, cítrico y tiene beneficios muy interesantes para la salud que van desde reducir la inflamación hasta potenciar el sistema inmunológico. Por eso en este vídeo voy a explicar cuáles son los beneficios para la salud de esta combinación de tres elementos, cómo se pueden consumir y cuáles son las precauciones que debemos seguir para hacer un uso responsable. ¿Qué beneficios para la salud tiene la combinación de jengibre con canela y limón? En primer lugar, tiene propiedades antiinflamatorias. El jengibre tiene gingerol, la canela tiene cinamaldehído, que tienen propiedades antiinflamatorias, y esto es útil para personas que tienen problemas inflamatorios crónicos como la artritis. También ayuda a la recuperación del dolor muscular tras el ejercicio, de forma que esta recuperación será más rápida. Además, el limón, como tiene bastante vitamina C, tiene efecto antioxidante, que también potencia el efecto antiinflamatorio, favorece la absorción de algunos de los productos y compuestos que tienen el jengibre y la canela, aumentando el efecto, y además tiene ácido cítrico que le da un sabor interesante que hace que las personas tengan más facilidad para consumir este tipo de infusión. De hecho, a mí personalmente me gusta mucho el limón y lo pongo en forma de gotas o en forma de jugo en muchos alimentos porque me parece el sabor muy interesante, pero eso ya es personal. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Esto es interesante para evitar resfriados o problemas respiratorios infecciosos durante las épocas de frío, porque es como si construyéramos una muralla que serviría de protección con tres ladrillos diferentes, que serían el jengibre, la canela y el limón. El limón, lo interesante que tiene es, como hemos comentado, la vitamina C con sus propiedades antioxidantes, y esto nos ayuda a combatir infecciones. Después, el jengibre tiene propiedades antibacterianas que también son interesantes debido a los compuestos que posee, y la canela tiene propiedades antibacterianas, antivirales y también antifúngicas que potencian los efectos de los otros compuestos. Es decir, que la combinación en forma de infusión es interesante para tener mayores defensas. Este trío mejora la digestión. Sientes pesadez después de comer, pues la combinación de jengibre en forma de infusión con la canela y el limón te puede ayudar como si fuera un aceite que hace que la máquina funcione mejor y tu aparato digestivo lo agradecerá. El jengibre se ha utilizado tradicionalmente para aliviar las náuseas y mejorar la digestión. El limón y la canela también juegan un papel importante para estimular la producción de jugos digestivos y también para mejorar el metabolismo. Esta combinación ayuda a aliviar problemas frecuentes como la hinchazón abdominal o el malestar de estómago, y esto permite una digestión más suave y eficiente. Estos tres también ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. La canela tiene el cinamaldehído, que se ha visto que aumentaba la sensibilidad a la insulina, es decir, que ayuda a que entre la glucosa en las células por acción de la insulina, de forma que ayuda a regular estos niveles. Además, hay estudios que indican que disminuye los picos de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre después de comer. Esto es beneficioso para personas que tienen prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. El jengibre con el gingerol también es muy interesante, porque los gingeroles y también otros compuestos que posee se ha visto que también aumentan la sensibilidad a la insulina, y esto ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Y también hay sustancias que tiene que intervienen en el metabolismo de los carbohidratos, que en algunos estudios han visto que ayudaba también a regular los niveles de azúcar en la sangre. El limón tendría menos efecto en este sentido, pero su vitamina C y el efecto antioxidante y antiinflamatorio que tiene también es beneficioso para ayudar a regular la función de los vasos sanguíneos y a que haya un efecto beneficioso cardiovascular en general. Es decir, que la combinación de los tres es útil para este tipo de personas. Son desintoxicantes naturales porque facilitan la digestión, también mejoran la circulación y tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias que neutralizan los radicales libres. Por ejemplo, el jengibre facilita la digestión, la canela también favorece que haya una microbiota en el intestino que sea saludable, y el limón también tiene la vitamina C con su acción antioxidante y también ácido cítrico que estimula la producción de bilis, y esto ayuda a eliminar desde el hígado sustancias nocivas. También tiene un efecto diurético suave. Esta combinación decimos que tiene efecto desintoxicante natural, pero hay que ir con cuidado
y no pensar que tienen un efecto directo de eliminación de toxinas. Esto lo hace principalmente el hígado y el riñón, y también a través del tubo digestivo, cuando se eliminan las heces, también la respiración, la piel. Aquí de lo que estamos hablando es de que con estas combinaciones de productos naturales, lo que hacemos es optimizar el ambiente en el organismo para facilitar los procesos naturales de eliminación de toxinas que los hacen principalmente el hígado y el riñón. Esta combinación también mejora la circulación sanguínea. Esto se debe a que el jengibre y la canela, por ejemplo, tienen un efecto vasodilatador y un efecto antitrombótico suave, es decir, de disminución de la formación de coágulos en la sangre. Esto favorece el flujo de la sangre a través del organismo, hace que haya menos posibilidad de que se formen coágulos, trombos, también facilita que baje la presión arterial y esto es beneficioso para la salud cardiovascular. Además, el limón con la vitamina C ayuda y es fundamental para la producción de colágeno, que es fundamental también para la formación de los tejidos, y esto ayuda también a los vasos sanguíneos para ayudar a que sean más elásticos. Todo esto en conjunto favorece que haya menos posibilidad de que se formen placas de ateroma y que se formen obstrucciones en los vasos sanguíneos. Y esto es beneficioso para evitar infartos, anginas de pecho, infartos cerebrales o en otras partes del cuerpo. Y hay personas que dicen que también mejoran las sensaciones de manos o pies adormecidos. ¿Cómo se consume la combinación de jengibre, canela y limón? Los ingredientes son jengibre, un trozo de 2 o 3 centímetros que lo cortarás a rodajas finas. Después puedes utilizar una rama de canela o también media cucharadita de polvo de canela si no tienes la rama de canela. Y después el limón, lo que se utiliza es medio limón. ¿Cómo es la preparación? Hierves agua a la que has añadido 2 o 3 centímetros en rodajas del jengibre, como hemos dicho antes, la rama de canela que hemos comentado antes, y cuando empieza a hervir lo dejas a fuego lento o fuego bajo durante unos 10 minutos. Después lo retiras del fuego, se habrán disuelto las sustancias beneficiosas durante este tiempo y lo cuelas y le añades el zumo de medio limón. Después lo tapas, dejas reposar y esto es lo que te podrás beber. Hay personas que le añaden un poco de miel para darle un sabor más dulce, que la miel puede ser beneficiosa porque tiene propiedades antibacterianas, pero tampoco es necesario. ¿Cómo se toma la combinación de jengibre, canela y limón? La infusión la puedes tomar en cualquier momento del día. Normalmente una taza al día, se podrían tomar 2, todo dependerá de cómo te sienta. Y el momento puede ser por la mañana al despertarte. Hay personas que dicen que esto les ayuda a mejorar la sensación de que tienen mejor circulación y de que se activan y funcionan mejor. Otras personas prefieren tomarlo después de comer porque notan que les favorece una mejor digestión, otros a media tarde, sobre todo cuando hace frío, para estimularse y encontrarse un poquito mejor. Hay personas que toman una taza antes de ir a dormir porque les ayuda a dormir mejor, aunque hay que ir con cuidado porque si te excedes con el jengibre puede ser estimulante, excitante y te puede dar problemas. En este sentido, si lo tomas por la noche, mejor solo una rodajita de jengibre, es decir, solo en vez de los 2 o 3 centímetros, solo la parte superior, que sería como una moneda a la hora de hacerlo, o si es en forma de polvo sería 1 gramo como mucho, es decir, con menor cantidad. Todo dependerá del objetivo que tengas. ¿Cuáles son los posibles riesgos y las precauciones que debemos tener en cuenta al combinar el jengibre con la canela y el limón? En primer lugar, cuando consumas el jengibre fresco, que hemos dicho el utilizar 2 o 3 centímetros, el cortarlos a rodajitas, asegurarte de que esté bien limpio y si hace falta pues pelarlo para evitar problemas. Después hay que ir con cuidado con la irritación gástrica, en el caso del jengibre y el limón hay personas que puede darles molestias, sobre todo si tienen gastritis o úlceras. En estos casos habrá que ir con cuidado, a lo mejor es consumir una menor cantidad de estos componentes y también el ir con cuidado y no consumirlo en ayunas, sino después de haber comido. Efectos en la coagulación tanto del jengibre como la canela, que esto hemos dicho que se debía a que tiene un efecto antitrombótico leve, pero podría ser suficiente para potenciar el efecto de fármacos anticoagulantes que estés tomando por algún tipo de enfermedad y que te lo hayan pautado. En este caso podría haber un riesgo de sangrado. Esto quiere decir que habrá que ir con cuidado en estos casos de no consumir un exceso de jengibre y de canela, y también en el caso de que
estés tomando estos medicamentos, lo prudente es consultar. En cuanto a interacciones con otros medicamentos, hemos dicho que ayudaban a regular la glucosa en la sangre, el jengibre y la canela, y también ayudaban a dilatar los vasos sanguíneos y esto bajaría la presión arterial. Lo que significa que podría haber una interacción con medicamentos antidiabéticos o medicamentos antihipertensivos. En estos casos habrá que ser un poquito prudentes porque podría haber una interacción en el sentido de que se potencien el efecto de estos fármacos, es decir, que te baje más el azúcar de lo debido o que te baje más la presión arterial de lo debido. No tiene que haber ningún problema, pero si consumes un exceso de estas infusiones o la cantidad que pones, pues hay que ir con cuidado. Y en el caso del limón puede interferir en la absorción de algunos medicamentos, por eso si utilizas la combinación de jengibre, canela y limón, lo mejor es no consumir la infusión a la vez que cuando tomas algún medicamento. Riesgo de toxicidad en el caso de la canela, sobre todo la canela casia, que suele ser la más frecuente y que lleva cumarinas que podrían ser tóxicas para el hígado, sobre todo si se consumen en gran cantidad. En condiciones normales no tendría que haber problemas, pero hay que ir con cuidado. Por eso lo que se prefiere es la canela Ceilán, que tiene menos cumarinas, no tiene este problema y que además tiene un sabor más suave y es más agradable. Efectos en el sueño. El jengibre dentro de esta combinación tiene un efecto estimulante suave y en algunas personas puede dar problemas para dormir. Por eso es importante ver cómo reacciona tu cuerpo. Algunas personas lo toman por la noche y les facilita el sueño, pero podría darse esta situación. Por eso, si lo tomas justo antes de ir a dormir, tendría que ser una dosis más pequeña, como hemos comentado antes, y durante el día, si lo tomas, no excederse en la cantidad. Además, ajustar los horarios para evitar problemas de este tipo. Te dejo aquí los vídeos sobre canela y jengibre para que puedas ampliar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.